Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda vuelta de nuestro programa. Quiero aprovechar para saludar a nuestra gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación dentro y fuera de los Estados Unidos, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, también a través de Musical FM desde Ciudad Guayana en Venezuela. En los Estados Unidos envío un inmenso abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y a nuestro equipazo y nuestra audiencia de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Igualmente envío un abrazo enorme a nuestra consentida de Europa y por supuesto se trata de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa continuamos con el análisis de la crítica situación migratoria venezolana y las implicaciones en el resto de nuestro continente, hablando por ejemplo el tema de Colombia, tema Brasil y bueno, bajen en cascada hasta Chile, lo vamos a estar retratando en esta segunda parte del programa, pero quedaron fuera del aire mientras escuchábamos una canción bellísima que les recomiendo que puedan escuchar en su momento, interpretada por Samo, además una canción venezolana, de hecho se llama Venezuela, una de las más queridas por nosotros. Quedaron entonces comentarios por fuera. Margaret Arzola nos dice: necesitamos la ayuda de los Estados Unidos porque llevo 20 años sin ir a mi país. Solo la intervención extranjera podrá quitar a los corruptos narcotraficantes. Por cierto, intervención que ha tenido muy movida a la Fuerza Armada venezolana, o por show o porque en efecto están alertas a una posible acción militar, algo que aún yo descarto. A mi juicio no están dadas todas las condiciones para llegar a ese punto en este momento. Hay elementos de presión que deben cumplirse y yo creo que no es otra cosa que una disuasión que eventualmente puede ser efectiva, sobre todo de cara a la propia Fuerza Armada, más allá que el hablar del tema de los políticos, etcétera, de la cúpula política, es hablar, por ejemplo, de qué es lo que están sintiendo hoy día los militares venezolanos al ver, por ejemplo, el jefe del Comando Sur reunido con las autoridades colombianas, también ver las acciones concretas por parte de Trinidad y Tobago, también ver, por supuesto, este movimiento que está haciendo Michael Temer al estado de Roraima, es decir, pues al menos los pone a pensar un poco. A ver, Sarita Rueda está por allí. Claudia Bella nos dice: yo regresé de Venezuela. Es más horrible de lo que se piensa. Hambre y sin dinero y la corrupción. Algo cuesta 10 bolívares con punto 100. Qué horrible, por supuesto, eso es otra cosa. Es que el drama ha llegado a tal punto que hoy día el papel moneda venezolano se vende. Es una mercancía, es un producto. Y es un producto necesario que se adquiere a 4, 5, 6, hasta 100 veces su valor, y es lo que ha ocurrido, bueno, pues con el fin de poder llegar y adquirir con efectivo los bienes o servicios, por supuesto, que se necesitan. Hay una escasez enorme, parte de la hiperinflación, es que no queda de otra. Esto es lo que ocurre cuando los modelos hiperinflacionarios se presentan en los países. Elías nos dice justamente, así es, la lista Tascón salió a finales del 2003, luego de la solicitud del referéndum revocatorio al difunto Chávez. Los que firmamos solicitando que se les revocara el mandato estamos en esa lista. Aurelio Useche está acompañándonos, además un gran analista político que nos ha acompañado un par de veces, esperamos tenerlo de vuelta por acá. Nos dice: no hay pasaportes, que es lo que les comentaba. Claudia Bechard nos dice: yo tengo un año tratando de sacar pasaporte en Canadá y para mi hijo y no abre la página. Fíjate, Claudia, hay algunas páginas, algunas cuentas de YouTube que están constantemente muy pendientes al momento de abrir el servidor, de habilitarse, etcétera. Valdría la pena, yo luego te puedo pasar por privado algunas de ellas para que las puedas seguir, pero es una realidad. O sea, la realidad es que
tan no hay material que en el mejor de los casos te pueden dar una prórroga de 2 años porque no hay ninguna posibilidad de hacerse con este recurso. Ni pensar lo que hemos querido los venezolanos, la diáspora venezolana, que es tener el derecho a votar. Eso ni siquiera tendremos la oportunidad en el corto plazo. Jaime nos dice... Bueno, nos saluda, dice que regresó a Puerto Ordaz, no sabía, antes de haber pasado Táchira, Valencia, Maracay, Caracas, la desolación, la cantidad de negocios y empresas cerradas, literalmente, pues como la serie de Walking Dead, nos dice Jaime Ortiz, que estaba en Bogotá, Colombia. Diego Márquez Castro, quien le doy un abrazo enorme, bienvenido a tu casa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, ahora está en México, dice, si lo que ocurre en Venezuela no es un genocidio, entonces es una hecatombe en la que han destruido un país hasta sus bases e instituciones. Arkeli nos dice que raro, los honorables guardias nacionales, por supuesto con ironía, refiriéndose a lo que vamos a estar hablando ahorita. La trata de humanos, hay tráfico de humanos a hoy día en Venezuela. Irino dice, yo soy de la ciudad de Carúpano, estado Sucre. Aquí se celebran los carnavales internacionales de la ciudad. Bueno, cuántas veces no estuve allá en mi Carúpano querida. A pesar de que el gobernador y la alcaldesa madurista han querido disimular y tapar la realidad. Esto lo que da es pena a la gente, lo que quiere es comida. ¿Cómo celebrar cuando no tienes ni para comprar, ni para adquirir comida? A pregunta muy, digamos, hábilmente presentada por parte de Iris, y coincido completamente contigo. Sí, cuando me tocaba cubrir en la fuente de turismo el estado Sucre, sobre todo que tuve la bondad de conocérmelo, la fortuna de conocerlo casi que completamente, y ya tenía sus problemas, imaginarse ahora lo que ocurre hoy día. Zuli nos dice... Dios, en México quieren patria en estos momentos, piden a Milo, mañana pedirán pan. A ver, continúo por acá. Bueno, a Maylin nos dice que con la canción que estuve presentando fuera del aire los iba a hacer llorar. Rier Ferreira, un abrazo para ti, hermano. A ver, por acá dice, solo deben ser retirados los culpables de este desastre, nos dice Dilma Carrillo. A Jaime Ortiz continúa diciéndonos, qué triste es ver todo abandonado y todo el mundo súper delgado, y cantidad de niños pidiendo comida en la calle, pero aquí todo está bien, aquí no pasa nada según lo que dice el gobierno. Carlos Rusconi, como siempre, acompañándonos desde, en este caso supongo que ya estás en Colombia. Anthony nos saluda desde la Patagonia, desde mi querida Argentina. Pronto, Dios mediante, voy a estar por allá visitando buenos amigos. El primero que voy a visitar va a ser Ignacio Frenhagen, que siempre nos acompaña. Daniel Velázquez también nos saluda desde Colombia. Alexander nos dice si estamos en vivo. Pues sí, estamos en vivo. Feliz noche para ti, Alexander Palma. Bienvenido a tu casa. Por ahí dice show habanero para mantener a los venezolanos asustados, nos dice Sarita. Daniel Velázquez también. Carolina Rivas, saludos de una venezolana desde Chile. Bienvenida. Continuamos. Bueno, por supuesto que también me interesa esa información de las páginas de lo del pasaporte. Yo lo voy a compartir con ustedes, se los prometo. Excelente programa. Gracias, Wilmer. Judith nos dice, aquí en Holanda tampoco se puede sacar el pasaporte. La embajada no atiende el teléfono, el consulado llama y dice que llames después porque el encargado está de vacaciones. Alexander nos dice, voy a resumir en estas palabras lo que en mi país se vive. El hambre, el costo de la comida está al precio que pudieras imaginar. Tan elevado que nada alcanza, además que no se consigue que comer. El peor momento de nuestro país, el peor momento en nuestro país se vive en este momento. Alexander Palma nos dice algo que es muy cierto. En la historia republicana de Venezuela, ese país que otrora fue, como decían, la Miami de América Latina, ese país que tenía recursos, empuje, desarrollo tecnológico, avances concretos hasta en la medicina, hoy día es lo que nos lo comenta Alexander, es el peor momento. País que se vive, por supuesto, en su historia. Por ahí dice, bueno, Zuli, me indigna que se aprovechen de la ignorancia de un pueblo. Ernesto dice, en estos carnavales se necesita una comparsa de cascos azules, entre otros cascos, pudieran ser verdes también, algunos me decían por allí. Berta dice, ¿por qué la oposición está tan calladita? Hace días que no los oigo. Bueno, es que parte de lo que está ocurriendo en este momento, dame un segundo, para incorporarlo. Fíjense que, y qué buen comentario que nos hace Berta.
yo quiero creer, y no me voy a desviar mucho del tema central, ¿ok? Pero quiero creer que la oposición venezolana está tomando aquellas declaraciones, aquel escrito de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer decía, y lo repetiré sobre todo porque sé que hay muchas personas que me están acompañando en este momento que de pronto no me habían visto o escuchado antes. Él decía que ante un escenario en donde la dictadura no va a ceder en un proceso democrático, ya sabemos que se ocurrió, que se cumplió esto porque, bueno, sencillamente el diálogo no llegó a absolutamente nada, la negociación fue infructuosa, era algo de esperarse. No sé si ustedes se sorprendieron, yo no. Obviamente, por el contrario, lo que me da mucho dolor que se siga perdiendo tiempo. Pero Oppenheimer dice, número uno, ese canal de diálogo no se puede cerrar. Y ya va, no se me vayan todavía al programa para que puedan escuchar por qué. No lo digo yo, lo dice el analista Andrés Oppenheimer. Se deja el canal abierto, la presión internacional sigue tomando fuerza, sigue generando sanciones. Estamos viendo la presencia de Tillerson en América Latina, ha sido y fue determinante, ya lo van a ver en el corto plazo. Lo que se está viendo hoy día en Colombia, en Brasil, en Trinidad y Tobago, en México, es parte de lo que está ocurriendo en el hemisferio. Dice, bueno, ante este escenario hay que lanzar un candidato. Escuchen lo que voy a decir, no he llegado al final. Se lanza un candidato. Con la excusa de la campaña electoral del candidato se comienza a movilizar la calle, se presiona al régimen para que haga los cambios necesarios para poder democratizar al país. Y si esto no ocurre, esa gente que ya lograste movilizar, pues entonces se convertiría lo que fue una campaña electoral en actos de protestas que ya están operativos, que están regados en buena parte del país. Eso tiene una lógica, pero hay un error que comete Oppenheimer, o no un error, una omisión. Y la omisión que comete Oppenheimer es que la oposición venezolana no logra capitalizar, pero ni a 100 personas de enfrente. Y no lo logra hacer porque la oposición venezolana cae en desgracia con el pueblo venezolano, que en su inmensa mayoría está en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Al menos 80% entiende que vive en una dictadura y que tiene que salir de ella, pero ha caído en esta desgracia porque se fue a dialogar en secreto. El propio chavismo fue el que lo desenmascaró estratégicamente para destruir a la oposición. No logró hacer el referéndum revocatorio, dejó que le pasaran por bola un strike que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de ese golpe, esa cachetada tan fuerte, permitió, o mejor dicho, nos invitó a votar por las gobernaciones, luego nos invitó a abstenernos para las alcaldías, y luego se presentan cada uno de estos pequeños feudos de la oposición, refiriéndose al tema de la necesidad o no de ir a votación. La realidad es que aquí no hay nada que pensar. Y me disculpan que sea tan tajante, las reglas del juego de la dictadura no se pueden combatir con reglas democráticas. Nos convertimos en unos tontos útiles. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo que comentaba en la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo, si se supone que es el que tiene el verdadero poder de decisión, que eso es otra falacia porque el pueblo está doblegado completamente, pero si se supone que tiene el verdadero poder de cara al país, pues entonces tendrá que salir con suficiente fuerza como para detener el proceso electoral. Es que no puede haber elección en Venezuela, señores, hasta que no resolvamos el problema de base. Y el problema de base es que hay una dictadura que debe salir, que debe entregar el poder, que se deslegitimó, y que la única opción por la vía de la paz que le queda es la renuncia. Por eso es que cuando además a uno lo escuchan diciendo esto y lo tachan de golpista y de todo lo que dicen por allí, oye, basta con sacar los artículos 333 y 350, señores. Ustedes y yo tenemos la obligación, estemos investidos o no, de autoridad, de restablecer el orden constitucional, de desconocer a todas las autoridades que hayan violado, que hayan pisoteado nuestra Constitución, sean quienes sean. Y el poder del pueblo, cuando llega a un punto que no tiene retorno, se ve acompañado finalmente del poder militar, porque los militares, digamos, hablando en fines ulteriores, tienen el deber
de hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución la van a hacer cumplir cuando ellos también se vean arrinconados por el pueblo. Muchas veces nos volteamos a ver al Palacio de Miraflores, a la Asamblea Nacional Constituyente, al ministro X o al ministro Y. Pero hay que comenzar a ver también a aquellos militares que le están haciendo el juego sucio al régimen. Y les aseguro, lo decía, no recuerdo su apellido, un analista político reconocido en Venezuela, es que en esa triada sigue faltando el apoyo de la fuerza militar venezolana, que tiene que obligar al régimen a tomar la Constitución como debe tomarla. Obviamente se juega el todo por el todo, ya vuelta atrás tampoco tiene. Por lo tanto, lo único que le queda en términos pacíficos es una renuncia, es ceder el poder. No es la primera vez y no será la última. A ver, por ahí dice María Aguilar, nos dice, a ver, bueno, fíjense, creo que campaña electoral pues es ilegal, nos dice Ernesto Bates. Arsenia nos dice, bueno, ese es un escenario muy difícil, pues la gente no está creyendo en nadie. Bueno, parte de lo que les comentaba, eso es lo que ocurre, o sea, no hay credibilidad en términos de la oposición. Por ahí dice, no amigos, olvídense de la oposición, aquí tenemos que ser nosotros, ahí pues no hay otra que unirnos y movernos en la calle y todos defender nuestra libertad. María dice, la oposición está buscando limpiar su imagen, pero ya acabó su tiempo, la MUD está muerta. Alexander dice, correcto, la oposición, ellos que se dicen representar al venezolano nos traicionaron, así de simple, y hoy no hay venezolano que crea en ellos, nadie va a votar, nadie, pues esas votaciones, al igual que las anteriores, están totalmente viciadas. No queremos diálogo de ningún tipo cuando un presidente no le importa a su gente y pues de hambre los deja morir, debe ir preso, así de simple. Jesús Mesa nos saluda desde Barinitas en Venezuela, es el acabose lo que ha hecho el comunismo y unos ignorantes en Venezuela. Carlos Rodríguez también nos saluda desde Salt Lake acá en los Estados Unidos. Bienvenidos todos, por supuesto. Berta dice, ¿no te parece sospechoso que el juez Luis Garzón vaya a Venezuela? ¿Será que va a defender o negociar la salida de Maduro? Sí, pero todo entra en juego. Recuerdo una vez en una discusión bien acalorada, creo que fue con Arsenia, no recuerdo si fue con Nancy, fueron varias que hablamos sobre el tema de la posibilidad de la negociación en la cual Maduro pueda irse a un país asilado y viva el resto de su vida en paz. Y por supuesto saltaban mis queridas además amigas y decían, hey, pero es imposible porque tiene que pagar. Obviamente es un dictador, obviamente es responsable, genocida, porque ha permitido, ha construido una maquinaria que ha empobrecido al país para llevarlo a su mínima expresión de fuerza y doblegarlo. Y en esa reducción de fuerza, pues se han quedado en el camino cientos de miles de venezolanos. Eso lo entendemos correctamente, pero también hay que entender, les pregunto a ustedes, ¿qué ocurriría si el día de hoy nos llega, como venezolanos dentro o fuera del país, nos llega una comunicación y dice, ¿usted estaría dispuesto a permitir que Nicolás Maduro coloque la renuncia, salga del país inmediatamente en un jet, lo que sea, a cualquier país, ojalá que sea Corea del Norte, a Cuba, de pronto Nicaragua pudiera ser, pero preferiblemente Corea del Norte o Cuba, donde se vive esta democracia pujante y para usted de contar, y no sea juzgado por sus crímenes? ¿Usted qué preferiría? ¿Optaría por esa opción o preferiría que continúe hasta que el momento sea el correcto para que salga del poder? Esta pregunta se la hizo el pueblo colombiano el 2 de octubre del 2016, cuando se le preguntó, hey señores, aquí tengo el acuerdo de paz. El acuerdo de paz creo que eran 297 páginas, si mal no recuerdo, me tocó leerme casi todas, no las pude leer todas. Y en ese acuerdo de paz ganó el no, dijo no, nosotros no vamos a aprobar un acuerdo de paz, esta gente tiene que pagar.
Pero ustedes saben cuánto fue la abstención. O sea, ¿cuánta gente se quedó pensando, oye, ¿qué haré? ¿Qué será lo mejor para el país? Dentro de la rabia, del dolor, de la necesidad de justicia. El 63% de los colombianos no fueron a votar. A una pregunta tan importante. Algunos analistas informan que es que el pueblo no fue lo suficientemente instruido en lo denso que era el proceso de negociación. Pero yo me pregunto, ¿será que en ese momento el pueblo colombiano entró en una disyuntiva moral, ética y de justicia para decir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, se llegó a la negociación. Igual se aprobó, se le entregó el Nobel a Santos y ahí está la FARC, ahora Fuerza Alternativa del Común, partido político. Están fuera de la campaña. Es que no los pueden ver ni en la esquina. A Timochenko ya le han lanzado creo que al menos 2 atentados. El rechazo es máximo, solo el 1% de apoyo, que aún nos sorprende que pueda haber alguien que apoye. Que por cierto, esta es una campaña electoral, la colombiana, marcada por la crisis venezolana, aunque peligrosamente candidatos como Gustavo Petro lideran el proceso electoral. Ya es prácticamente seguro que va a ir Gustavo Petro a una segunda vuelta. Un hombre que coqueteó muy fuertemente con las ideas de Chávez. Imagínense el escenario en el que Maduro se logren dar las elecciones presidenciales en Venezuela, ilegales, Maduro se quede 6 años más y gane Gustavo Petro. Habrá un cambio de timón en Colombia. De pronto Gustavo Petro, después de tantos años, haga algo como lo hizo Lenín Moreno, que aún viniendo del correísmo se divorció completamente de estas ideas, o por el contrario, implante también el socialismo en Colombia. ¿Cuáles serían las consecuencias? Son preguntas que uno se hace en torno a todo esto, porque es que muchas veces ocurre, y esto creo que nos ha pasado a nosotros, nos pasó a los venezolanos con Cuba, y ahora le pasa al resto de nuestro continente con Venezuela. No es que Colombia no es Venezuela, no es que México no es Venezuela, créanme. Así como nosotros no creíamos que éramos Cuba, terminamos peor. Y hay mucho que perder, mucho que perder. Voy a incorporar más comentarios, no quiero hablar yo solo, me disculpan que a veces uno se pega a hablar analizando esto. A ver, por allí nos dice Mariek, bienvenida a tu casa, nos dice, qué indignación, pero lo que se escapa de la justicia humana no escapa de la justicia de Dios. Que se vaya Alexander, que se vaya Carolina Rivas, que se vaya ya, no que se largue, que se largue y así el país adelante. Berta, por mi parte, se puede ir a Marte. María Morales, que se largue. Iris, Dios se encargaría de él. Esa opción la acepto con tal de que se vaya. Emiro dice, tiene que pagar. Arsenia nos dice, sí, que se vayan. No queremos nada con esa gente que algún día lo paguen. Silvia Perea dice, no tiene punto de comparación. A Colombia los engañaron. Bueno, a Venezuela también los engañaron. Pero a donde quiero llegar es que en el caso de lo que comenta Silvia, la gran interrogante es por qué el 63% de la población colombiana no votó. Estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, con que por vía de Congreso se haya bypaseado la opinión en este plebiscito que se llevó a cabo en Colombia. No debieron haberla aprobado luego de tener el rechazo en el plebiscito. En todo caso, hubiese valido la pena hacer una nueva consulta popular con las modificaciones que se hicieron, bueno, para que además el pueblo tuviese la oportunidad de decidir. En términos de fondo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo también que hubo un engaño al pueblo colombiano. Pero la pregunta que me hago justamente tiene que ver con ese 63%. Y una de las versiones en la que tú coincides tiene que ver con la desinformación. Era muy denso, se entregó con muy poco tiempo de anticipación y hubo mucha duda en torno a lo que se estaba presentando. A ver, continúo. Adrián Ahmad nos dice que se vaya y nos dejen en paz. Es lo mejor para el país. Ya pagará de alguna u otra manera.
Silvia dice, y en el acuerdo siempre estaba permitirles hacer vida política, son casos totalmente distintos, tienes toda la razón. Por ahí nos dice Silvia, y que se vaya donde le dé la gana, pero que se vaya. Hugo Arzola nos dice, ignorante es el que piensa que Maduro es quien gobierna Venezuela, ese tipo es una marioneta de los militares, traidores corruptos y narcos que manejados por Cuba. Fíjense que el punto de Hugo, a quien le agradezco el comentario, es muy válido, y ya nos toca irnos fuera del aire en pues para nuestras emisoras. Quiero cerrar con ese punto. Tan cierto es lo que comenta Hugo, que pese a lo que había dicho Maduro en su oportunidad, que iba a devolver a los cuarteles a los militares, ha sido todo lo contrario. Casi duplica la cantidad de militares que el propio Chávez tenía en los puestos clave de los ministerios del país. Y mucho peor cuando entregó a toda la Fuerza Armada nada más y nada menos que el control de PDVSA. Son mafias, coincido con Hugo, son mafias que están allí y son mafias que le están cobrando al régimen venezolano el mantenerse en pie, a Maduro el mantenerse en pie. Y detrás de esas mafias hay un señor que, por cierto, no le cae muy bien a los venezolanos, ni siquiera a los chavistas, y se trata de Diosdado Cabello. Es uno de los que está tras bastidores. A ver, quiero leer rápido antes de irnos. Le pido permiso a nuestros directores de emisoras para que nos regalen unos minutos más. Por ahí dice, Mariek dice... Es acertado el decir la necesidad de justicia, porque lo que tenemos es lo que tenemos los venezolanos, un profundo anhelo de justicia, pero una salida en cualquier escenario evitaría más hambre y más muertes. Para todos aquellos que quieran votar, le voy a decir algo, Maduro es la única opción, no dice Zuli Quiñones. Silvia dice, por la desinformación, el colmo es que ahora hagan vida política, es una burla, pero el pueblo colombiano afortunadamente es encargado de rechazarlo. Ahora te pregunto, Silvia, algunas hipótesis indican que la jugada de la FARC no va a conseguir buenos números para Timochenko, que lo que están procurando es apoyar a escondidas a Petro. Me gustaría que nos dieras tu opinión. Alexander nos dice, ojalá tuviese la oportunidad de venir, que con Dios te será suficiente para que veas lo grave que esta situación en Venezuela, que con dos, mejor dicho, te será suficiente para que veas lo grave que es esta situación en Venezuela. La gente se está muriendo. Solo ven y seguro harás un programa totalmente diferente. Te invito. Gracias, Alexander. Me encanta tu comentario. Me encantaría, no puedo ir. Apenas piso Maiquetía, voy directo a la cárcel. Aquí no hay otra opción. En algún momento iré, pero desde donde estoy, créeme que todos los días estoy trabajando para apoyar, así sea un poquito. Así no sea tan efectivo, pero no importa. Estar acá todos los días retratando la crítica situación que se vive. Por ahí no dice Clara, el régimen mentiroso, Silva Pereira, Petro, por supuesto, 2 días más nada, nos dice Alexander, y la gente de Tamarindo nos envía un enlace para compartir con todos nosotros. Bueno, ya nos toca hacer la despedida del día de hoy. A ustedes les quiero dar las gracias por habernos acompañado en esta edición, que pues lamentándolo mucho no pudimos hablar ni de la mitad del programa que teníamos preparado, pero bueno, esperamos por supuesto que mañana me acompañen los que me están viendo por primera vez en nuestras redes sociales. Todos los días a las 6 de la tarde voy en vivo a través de Facebook Live, o buscándome con la cuenta de CNC Florida Central, o a través de mi perfil personal, que es público, que está abierto. Colocan Vladimir Kislinger, colóquenme allí seguir, me acompañan, coloquen también para las notificaciones de video, también en nuestro canal de YouTube, para que me acompañen, porque no hay nada más agradable que poder compartir con gente que está allí, que le interesa por supuesto y le preocupa genuinamente lo que ocurre en nuestro continente americano. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.